Lo primero, agradecer a los organizadores la invitación. Estoy muy contenta de estar en este coloquio tan importante, rodeada de tantos colegas. Sí. Entonces, tengo también la gran responsabilidad de ser la persona que hable en español de la cochinilla americana, así que espero que sea clarificador también los datos que voy a presentar de la pintura española. Como bien decía George, voy a hablar del uso de la grana cochinilla en la pintura de los siglos XVI y XVII en España. La identificación de este tipo de materiales, de pigmentos laca, se enmarca en el trabajo que habitualmente hacemos en los laboratorios de los museos de catalogar los materiales como documentación en las obras. Nuestro laboratorio es un laboratorio reciente, a diferencia de lo que comentaba hace un rato Michel Menud, 50 años de tradición y, por supuesto, la National Gallery y la National Gallery de Washington, etc. El laboratorio del Museo del Prado tiene solo 7 años. Empezamos a funcionar a finales de 2007. Fue un gran empeño, un trabajo duro hasta conseguir que efectivamente un museo tan importante como el Prado pudiera tener un laboratorio donde se pudiera hacer análisis de los materiales presentes en las obras. Bueno, esto es una imagen de nuestro laboratorio. Es un laboratorio que está, desde mi punto de vista, bastante bien dotado. Cuenta con una serie de técnicas estandarizadas, digamos, de uso habitual en el análisis de materiales de pintura. Algunas técnicas que no disponemos nosotros, solemos tener acuerdos con otras instituciones para poder complementar la información. Centrándome en el tema de los pigmentos laca, las técnicas de análisis que nosotros utilizamos en el laboratorio del museo son, en primer lugar, la microscopía óptica de luz polarizada con luz visible y ultravioleta, haciendo uso, analizando las muestras en sección transversal para observar el aspecto, la morfología, también la fluorescencia de los materiales, etc. Contamos también, como técnica de análisis, la microscopía electrónica de barrido con un sistema de microanálisis acoplado para analizar los sustratos de los pigmentos laca y la presencia de otros posibles aditivos de naturaleza inorgánica presentes en las capas de pintura. Y finalmente analizamos el colorante a través de cromatografía líquida de alta resolución con un detector de diodo array. El protocolo de análisis que seguimos en el laboratorio es con toma de micromuestra. Tomamos pequeñas cantidades de muestra. El museo cuenta con un archivo de muestras antiguas que hoy en día estamos utilizando y reanalizando con técnicas como las que les estoy comentando, pero siempre estos análisis a los que me refiero son con toma de micromuestra. Una parte de la micromuestra se incluye y se hace una sección transversal y se realiza la observación con el microscopio óptico y posteriormente la misma muestra preparada en una inclusión con resina se analiza a través de microscopía electrónica de barrido. Se observa primero y se analiza con un sistema de dispersión de energías de rayos X. Esta muestra que preparamos de esta manera se conserva y se puede analizar en el momento que uno considere que es necesario de nuevo. Otra parte de las micromuestras la destinamos al análisis del colorante. En este caso, lo que tenemos que proceder es a la extracción del colorante, someter a una hidrólisis, que en nuestro caso es una hidrólisis en condiciones suaves, y después ya se realiza el análisis del colorante específicamente. Para identificar la naturaleza de los pigmentos laca, la limitante está precisamente en la identificación del colorante, porque con las técnicas de aumento, como la microscopía electrónica de barrido y la posibilidad de analizar, podemos llegar a tener grandes resultados
pero para el caso de la cromatografía líquida de alta resolución necesitamos cantidad de muestra presente. Aquí les pongo una comparación entre dos muestras, donde evidentemente no es igual la concentración que hay en la muestra de la izquierda que en la muestra de la derecha. De manera que ahí va a haber una limitante. Si tenemos una muestra pequeña con el pigmento laca presente en una capa de pintura que muchas veces no supera los 25 o 30 micras, pues realmente es bastante difícil poder llegar a caracterizar el colorante. Otra de la manera de abordar el trabajo que tenemos en el museo es utilizar las fuentes documentales, utilizar la información que aparece en los tratados, que aparece en los diccionarios antiguos, para poder llegar a hacer una mejor interpretación de nuestros resultados y, en muchos casos, también utilizar una terminología que es más adecuada a la hora de precisar la naturaleza de un determinado material. Este es el caso del término laca. Yo, con motivo de este trabajo, pues realmente estuve buscando dónde aparece en español la denominación del término laca, referido a los pigmentos en general, y realmente no aparece hasta el siglo XVIII. Tenemos ahí una referencia del Diccionario de Autoridades de 1734 y también en el Diccionario de Terreros y Pando, y realmente el término laca en español, hasta donde yo he visto, hace referencia al material, a la resina que se extrae del insecto Kerria laca. Eso es lo que aparece ahí mencionado en las definiciones. Y efectivamente esta denominación de laca es la que ha dado nombre al famoso lacre, al material rojo que se utilizaba para sellar los documentos importantes. Yo la denominación laca en relación al español solo lo he visto en traducciones del italiano y alguna referencia al idioma portugués, donde aparece también la terminología, el término de lacra. Entonces, la denominación que aparece de forma habitual en los tratados y en las fuentes documentales en español es el término carmín. Aquí estamos viendo una de las referencias en el diccionario de Covarrubias de 1611, donde se está refiriendo al color que produce el kermes. Bueno, en el texto lo indica, el insecto, no sé cómo, aquí lo llama, que es un gusanico, no está bien descrito, pero se está refiriendo al kermes, y también en esta definición aparece la otra denominación con que conocemos al kermes y que aparece en la penúltima línea, es la denominación de grana. El término carmín aparece en repetidas ocasiones en los documentos, y aquí referido a peticiones ya de material. Ya petición de carmín, pues digamos con denominación de origen, de carmín de Florencia de Pelotilla, que era una variedad, carmín de Terrón, carmín de Pelotillas, de Tablillas, en fin, diferentes calidades que era como los pintores lo pedían y como los pintores lo compraban a sus suministradores. De hecho, aquí cito el manuscrito de Santiago, donde se dice: del carmín de Tablillas hay tres maneras. Lo más encendido, es decir, lo más brillante, lo más intenso, es lo mejor. Siguiendo con la terminología, me parece que es muy conveniente también citar aquí las ordenanzas de Córdoba de 1493, donde se hacía hincapié en que los pintores deben utilizar materiales de calidad. Se dice de utilizar el carmín fino de borra, sin que en ello entre ningún brasil. Es decir, se sabía que el brasil era un colorante muy efímero y las ordenanzas indicaban que no se debía utilizar. ¿Y qué es la borra? Pues de nuevo recurrimos a Covarrubias. La borra es el pelo corto de la res, es decir, las reses pequeñas que no tenían un pelo como para poderlos esquilar, tenían esa especie como de pelusa. Es la denominación, digamos, más primitiva para indicar de dónde provenía ese carmín que se estaba pidiendo. La palabra borra dio denominación al término borrego y por semejanza se relacionó con dice, borra el pelo que el tundidor saca del paño con la tijera.
Es decir, los paños se sometían a un proceso que en castellano se decía tundir, es decir, alisar, eliminar todas las posibles bolitas y hilos que salían del paño para alisarlo. Esa acción era la de tundir, y lo que se sacaba en ese proceso era la tundidura. Ya en este diccionario posterior de autoridades de 1726 se hace referencia a la tundidura. Tanto la denominación grana como la denominación cochinilla que recibe la cochinilla son una herencia del kermes. El kermes era conocido como grana y también como cocum, como el nombre usado por que le dio Plinio. Simplemente esto para que vean una referencia en el libro La historia general de las cosas de Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, cómo aparece reflejada la denominación conjuntamente de grana con cochinilla, con la denominación del color rojo nochezli originario de aquí. El diccionario de autoridades de 1734 recoge el término grana y, si se fijan, dice se llama también al ingrediente con que se da color a las sedas y paños, que es la cochinilla. Es decir, el diccionario de autoridades recoge lo anterior referido al kermes y ya introduce la cochinilla como también relacionado con la grana. Algunos datos que ya se han mencionado a lo largo de estas jornadas. La cochinilla en el primer tercio del siglo XVI se lleva a España y desde allí era distribuida a los centros textiles del resto de Europa. Después del oro y la plata, fue el producto más valioso que proporcionó mayores ingresos a la corona española. Yo creo que, bueno, comparándolo con los metales preciosos como el oro y la plata, se puede hacer uno más la idea de efectivamente la riqueza que eso supuso para la corona española. Tenemos un dato, y es que desde al menos 1565 aparece documentada la compra del carmín de Indias por pintores españoles. Este es un dato que aparece en el libro de Rocío Bruquetas, Técnicas y materiales de la pintura española en los siglos de oro, donde, al parecer, a la muerte del maestro Pelegrín, se cita entre sus bienes carmín de Indias que compró en Toledo en 1565. Bueno, esta es una imagen, simplemente a título informativo, de uno de los primeros pedidos que se hace del carmín de Indias para la policromía del retablo mayor de Santa María de Medina de Río Seco. Estamos hablando del año 1601. A pesar de la riqueza que la cochinilla tenía como colorante, parece que no tuvo al principio mucho éxito entre los pintores españoles. Yo creo que debido a la gran fama que tenían las lacas de origen florentino y veneciano, pues realmente los pintores se resistían un poco a cambiar, sin saber que, bueno, ese material colorante podría ser el mismo que se estaba utilizando en Florencia para fabricar esos materiales. Incluso Pacheco lo dice. Pacheco recomienda usar carmín de Florencia mejor que el de Indias para las pinturas al óleo. Pero bueno, eso se resolvió y, a medida que el siglo XVII fue avanzando, el carmín de Indias se convirtió en un material demandado y muy utilizado entre los pintores españoles. Una vez hecho un breve repaso un poco a la metodología que se sigue, voy a presentar algunos resultados de las obras españolas que hemos analizado en el museo, y voy a comenzar por antecedentes al uso de la cochinilla. Voy a presentar pinturas de Bartolomé Bermejo, de Fernando Yáñez de la Almedina y de Pedro Berruguete, todos ellos enmarcados en el siglo Bartolomé Bermejo era un pintor itinerante, y aquí les presento una pintura que hace para la tabla principal, para el retablo de la Catedral de Daroca, en Zaragoza. Nos viene bien comenzar con él porque el nombre de Bermejo es un seudónimo o un apelativo. Realmente su nombre era Bartolomé de Cárdenas el Bermejo, es decir, era un pintor de pelo rojo, con lo cual, pues, es muy adecuado para esta presentación.
Entonces, esta es una obra muy importante. Aquí presento dos imágenes de secciones transversales con luz visible y con luz ultravioleta. Y en este caso lo que hemos encontrado es Kermes, principalmente. Es el único colorante que en cantidades, digamos, reconocibles hemos determinado. En cuanto al tema del sustrato, el elemento mayoritario es el aluminio, y hemos identificado algunos otros elementos en concentraciones o muy bajas o bajas simplemente, pero que realmente no nos dicen mucho a la hora de poder hacer una interpretación de la posible fabricación del pigmento laca. Lo que sí hemos visto es que distribuido por todas las capas de pintura, incluso las más internas como las superficiales, hay abundantes partículas de alumbre. Posiblemente un error de cálculo o una manera de utilizar el alumbre en lugar de en disolución como sólido, pues ha dado lugar a que eso haya quedado en el pigmento laca formado y que no se ha llegado a eliminar. En esta obra de Pedro Berruguete, de nuevo hemos encontrado Kermes, se destaca también la presencia de índigo, y algo muy interesante es la presencia además de ácido elágico. Eso viene un poco a abundar a lo que esta mañana nos contaba a primera hora Joe Kirby. La presencia de ácido elágico se relaciona con el uso de taninos utilizados en los tejidos de seda para favorecer el teñido de estas sedas, lo que se llama la ponderación de la seda. Entonces, para que el colorante agarrara, se utilizaban estos taninos. De manera que la presencia de ácido elágico es una medida indirecta de que efectivamente el origen de ese pigmento es las tundiduras, las fibras sacadas de esos paños teñidos. De nuevo, aluminio presente en el sustrato y cantidades menores de otros elementos que se pueden relacionar con el material de origen o con algún reactivo añadido durante el proceso. Hemos encontrado también en la veladura presente en la pintura fragmentos de vidrio molido y una pequeña cantidad también de pigmentos de plomo. La presencia de fragmentos de vidrio molido se cita en los tratados y era muy frecuente añadirlo como secativo para los pigmentos laca, que eran unos pigmentos muy poco secantes, que no favorecían el secado de los aceites. De manera que la adición de este vidrio molido favorecía el secado sin dar opacidad a la capa de veladura. Les presento también un cromatograma en el que se ven los componentes de los colorantes identificados. Fernando Yáñez de la Almedina, lo que hemos encontrado en cuanto al tema de colorantes es presencia de Kermes y además el colorante de la goma laca. Como elemento mayoritario en el sustrato es el aluminio, y cantidades menores de elementos como azufre, potasio, sodio, etc. Se ha detectado pequeñas partículas con fósforo y calcio en la matriz de la capa de pintura. Posiblemente se pueden relacionar con los materiales de origen. Yo en la literatura que hay publicada y que tenemos aquí a su autora, que es Joe Kirby, sé que también lo menciona en algunos de sus trabajos. También en este caso la presencia de vidrio molido es una práctica que se ha seguido en esa obra. En el cromatograma he indicado, tengo reconocida la presencia de ácido lacaico, un componente del colorante de la goma laca, ácido kermésico y luego otro componente que se relaciona con la goma laca, pero que no he podido identificar por no obtener el espectro ultravioleta correspondiente. Pasamos a Luis de Morales. Les presento dos obras muy parecidas. Luis de Morales es un pintor del siglo XVI, con su época, digamos, más brillante en la década del 60.
Me ha parecido muy oportuno traer estas dos obras. Morales es un artista que se está estudiando ahora mismo en el Museo del Prado con vistas a una próxima exposición que habrá en la primavera de 2015. Y la pintura de la izquierda, Virgen con Niño, que se data en 1565, de la que también se ha podido hacer dendrocronología y que enclava la fecha de realización a partir, como fecha más probable, 1560. Sin embargo, la otra pintura de la derecha aparece datada como del siglo XVI, pero sin una fecha concreta. La primera de las obras, la realizada en torno a 1565, hemos comprobado la presencia de granza y kermes en menor proporción. En este caso, el sustrato contiene aluminio, pero en proporción muy inferior al azufre. Eso también está relacionado con lo que esta mañana nos comentaba Joe Kirby, y es el azufre relacionado con las proteínas de la lana y que en los procesos de extracción en medio alcalino del colorante para fabricar el pigmento laca se han deshecho las fibras de la lana y las tenemos presentes en el pigmento. También en este caso hay presente vidrio molido en las capas de pintura, tanto en la capa inferior, la capa más semitransparente, como en la capa de veladura final. En este caso, la laca aparece ligeramente deteriorada, sobre todo en la capa inferior. No sé si posiblemente por la presencia de estas altas cantidades de vidrio molido y su alcalinidad. Esta sería, desde mi punto de vista, la primera obra donde estamos identificando posiblemente cochinilla americana. Desafortunadamente, la baja concentración del pigmento laca y el tamaño tan pequeño de la muestra no nos ha permitido identificar más que ácido carmínico. Pero, teniendo en cuenta también la tendencia de los materiales que estamos identificando en cuanto a pigmentos, nosotros no tenemos referencia al uso de cochinilla polaca o de Armenia en nuestro grupo de pinturas estudiadas, sino que lo habitual en la pintura española es sobre todo el uso del kermes de forma mayoritaria. De forma que si estamos hablando del siglo XVI, una pintura muy semejante a la anterior que veíamos de 1565, pues muy posiblemente estemos hablando ya del uso por primera vez entre nuestros artistas de la cochinilla americana. Seguimos, a partir de que encontramos cochinilla entre nuestros pintores, ya es una constante el uso de este pigmento. Y voy a continuar con la pintura del Greco. Aquí les resumo también un poco los datos que tenemos en cuanto a las obras que hemos estudiado. Aquí un cromatograma mucho mejor que el previo de la obra de Morales, donde estamos viendo los elementos más minoritarios como el DC2, que nos permite poder afirmar que se trata de cochinilla americana. Y de nuevo, la presencia de ácido elágico para indicar el origen de las tundiduras como material para hacer el pigmento. En este caso ya no encontramos vidrio molido en las capas de pintura. Solo se han detectado cantidades menores de pigmentos de plomo. No se podría afirmar que fuera albayalde, podría tratarse perfectamente de otro pigmento de plomo, como puede ser el litargirio. Y bueno, pues a partir de estos datos me gustaría mostrarles cómo es el uso que hace el Greco en algunas de sus pinturas del carmín. Esta es una obra, desde mi punto de vista, maravillosa del Greco, una fábula de 1580 donde efectivamente ha utilizado cochinilla americana. La mezcla de pigmentos que vemos en el tono anaranjado intenso, rojo intenso del sombrero, es una mezcla de cochinilla y bermellón para producir este color. Y
les indico debajo la cita que hace el Tratado de Pacheco para hacer un color semejante. Dice: si se pretende hacer un paño carmesí o de grana o de terciopelo, se ha de templar el vermellón y el carmín junto, haciendo un color alegre. Y efectivamente lo logra. En este caso, en esta obra del Greco, estamos viendo una superposición de capas muy frecuente también en la pintura del artista, y vemos también el uso el tratamiento de los paños que llama Antonio Palomino los paños cambiantes, paños que tienen colores distintos, los claros que los oscuros, y en este caso estamos viendo un cambiante sobre carmesí, añadiendo una capa de solominio encima. Esta es una obra que el Greco hace, su última obra, para su mausoleo, donde también vemos una bonita superposición de capas, que también aparece reflejada en los tratados, concretamente en el de Palomino. Dice: las ropas carmín tienen que labrarse con blanco de linaza, graduando sus tintas, regulares de claro y oscuro. Efectivamente vemos una secuencia de colores, empieza por más oscuro, sigue por más claro. Estos paños, en estando bien secos, se bañan. El término baño es en el sentido de se añade una veladura. Una veladura que también es de carmín fino y se hace un color carmesí hermosísimo. Y sobre el baño se tocan de luz los claros si lo han menester. Es decir, encima de la veladura ha puesto una capa blanca opaca para hacer el tono claro del paño. Velázquez. Por fin llegamos a Velázquez. Velázquez, por supuesto, por época, por momentos, pues también utiliza entre sus pigmentos la cochinilla americana. Hemos encontrado, incluso en algunas de sus obras, la presencia de ácido elágico, que efectivamente, repito, podría relacionarse con el origen del pigmento a partir de las tundiduras. El elemento mayoritario en el sustrato es el aluminio y hay cantidades menores de otros elementos. Tampoco en este caso hemos encontrado vidrios, sino pigmentos de plomo, concretamente de Albayalde, para actuar como secativos. He elegido 3 obras de Velázquez de distintos momentos. Esta es una obra que hace en Sevilla, de sus primeros tiempos, la imposición de la casulla a San Ildefonso. Y también lo que hace Velázquez en esta obra tiene que ver, está indicado en lo que los tratados nos cuentan. Los paños amarillos tienen gran variedad, pero si el paño hubiere de ser naranjado, se hará muy bien añadiendo a los ocres un poco de azarcón. Azarcón es el minio, azarcón bien molido, y en las últimas tintas, como aquí lo vemos, la tierra roja, sombra y carmín. Bueno, yo creo que no se puede elegir una obra más llamativa y más impresionante para hablar del carmín como esta de la coronación de la Virgen, donde todas las ropajes, todas las vestiduras están hechas con carmín de Indias. En este caso, la muestra que se presenta es la manera habitual que se tiene y que se cita en los tratados de hacer los colores oscuros, el carmín directamente, con muy poco blanco de plomo para no aclarar en los tonos oscuros, pero no como veladura, sino como capa directamente sobre preparación o imprimación. Ayer nos comentaba George sobre las meninas y efectivamente nosotros no tenemos información sobre la cortina que se refleja en el espejo, pero sí de una zona un poco más lateral, un adorno que tiene el traje del personaje, el Nicolasito, que aparece a la derecha de la escena, y se está utilizando para hacer un paño o un adorno encarnado, una mezcla de vermellón con blanco y con carmín, y en el caso concreto de nuestra muestra, también un poco de azul esmalte.
Otros pintores como Zurbarán utilizan también la laca el pigmento laca de cochinilla americana, y en esta obra, realizada según los datos del museo en 1640, hay una particularidad, y es que en la capa, es una capa también de tono oscuro, semejante a la que veíamos en la obra de Velázquez de la Coronación de la Virgen, encontramos una elevada proporción de carbonato cálcico en la matriz de la capa pictórica. Podría ser intencionadamente o también podría ser del proceso de manufactura del pigmento. Eso es algo que tenemos que decidir, no está muy claro, pero hasta ahora es la primera vez que nos encontramos como que hay una tendencia a encontrar otros componentes en el sustrato o acompañando al pigmento laca. En esta obra de Juan Bautista Martínez del Mazo, La vista de la ciudad de Zaragoza, también encontramos cochinilla americana y una traza pequeña de ácido elágico. Estamos hablando del año 1647. Bueno, es una obra ya muy tardía y, en principio, nos estaría hablando de una obtención del pigmento a partir de tundiduras. Esta es una... aunque la capa de pintura no es una capa muy gruesa, pero sí ha sido posible identificar todos los elementos, todos los componentes de la cochinilla americana. Esta es una obra muy importante que se pinta en la ciudad de Zaragoza, se empieza a pintar en la ciudad de Zaragoza por encargo del heredero a la corona, el hijo de Felipe IV, el príncipe Baltasar Carlos, que fallece además en la propia ciudad de Zaragoza y que nunca ha podido ver el cuadro terminado. Finalmente, les presento una obra de Bartolomé Esteban Murillo, de 1664-65, donde de nuevo está presente la cochinilla americana, y una particularidad que también hemos encontrado en las capas de pintura, en las capas de estos pigmentos laca, es la presencia de abundante cantidad de yeso. En la imagen del microscopio electrónico, sobre todo en la capa la capa inferior, aparecen numerosos glóbulos de yeso, lo que también, referido a lo que veíamos antes con la obra de Zurbarán, podría hablar de una manufactura diferente a lo que era tradicional. Finalmente, para terminar, les voy a leer algunas de las conclusiones a las que hemos llegado con el estudio de este grupo de obras. La obra más antigua en la que se ha encontrado cochinilla, muy probablemente americana, es una pintura de Luis de Morales, realizada en el siglo XVI, posiblemente en la década de los 60. A partir de ese momento, todos los pintores del grupo estudiado hacen uso de la cochinilla americana. Anteriormente, el colorante rojo identificado de forma más frecuente es el kermes, a veces mezclado con colorante de goma laca y, en menor extensión, la granza. El sustrato sobre el que se ha fijado el colorante ha sido siempre a base de aluminio, probablemente alúmina hidratada amorfa. El uso de tundiduras como fuente de obtención del colorante para fabricar los pigmentos laca se ha observado hasta 1647 en la obra Vista de la ciudad de Zaragoza de Martínez del Mazo. Se ha comprobado el uso de vidrio molido en las pinturas de los maestros del siglo XV y en el siglo XVI por Luis de Morales. Posiblemente este material se añadía como secativo según se recomendaba en los tratados de pintura. Posteriormente, los secativos utilizados son a base de pigmentos de plomo. Existe una gran relación entre la descripción que hacen los tratados españoles de pintura para el uso del carmín con la técnica pictórica observada a partir de los análisis de materiales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.